Amén. Me avisa cuando ya podamos ver la pantalla. Bueno, vamos a hablar de David, el rey de acuerdo al corazón del Señor. En 1 Samuel, ¿hay alguien que está levantando la mano? No, ¿verdad? Ok, ¿se puede ver? Hola, hola. Sí, pastor, se ve. Ok, perfecto. Vamos a ir a tomar como base para estudiar la vida de Saúl, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 24. Aquí es donde Samuel está dando la noticia que ya el Señor ha desechado a Saúl. Y le dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Eso conforme a su corazón es de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a como él quiere, no a como el pueblo lo quiere ver, lo solicita, sino de acuerdo a como Dios dice que debe ser, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En otras palabras, tu deslealtad ha hecho que te descalifique como rey, y me he escogido a alguien que sí tiene las condiciones que yo requiero, y hablemos de condiciones espirituales, digamos, más allá de la moralidad, porque es un hombre que, a diferencia tuya, sí va a hacer lo que yo le diga que tiene que hacer. Y ese es el gran primer contraste que encontramos en la vida de Saúl y la vida de David. Alguien que está más preocupado por sus apariencias, alguien que está más preocupado por el qué dirán, alguien que está más preocupado por la noticia del día, porque nadie anda chambeando de él, versus el otro que está preocupado por hacer la voluntad del Señor. Dos mundos diferentes, dos maneras diferentes de habitar en el reino del Señor, de hacer el reino del Señor. Y lógicamente, al final de la vida de David nos vamos a dar cuenta que tiene más peso para Dios aquel que le obedece que aquel que por más moral que se crea, por más testimonio que crea tener, es mayor. Y el Señor Jesús en el Sermón del Monte lo pone así: aquel, dice, que enseña los mandamientos y los hace, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquel que los desobedece y enseña que también hay que desobedecerlos, y no necesariamente hay que ponerse en una pizarra para decir uno que es desobediente a los mandamientos del Señor, sino que con su vida, con sus acciones, dice que Dios no importa, la voluntad de Dios no importa, que importa más mi voluntad que la de Dios. Ese, dice el Señor, será llamado pequeño en el reino del Señor. Veamos ciertos aspectos de la vida de David, probablemente que algunos no conocen. Primero, debemos saber que David era un hijo ilegítimo. Ilegítimo se refiere a que no era de papá y mamá, solamente de papá. Isaí era padre de 8 varones y tenía también 2 hembras. Y uno de esos varones, no sabemos el resto, ¿verdad? Las hembras, por ejemplo, no sabemos, pero lo más probable es que él solamente había sido producto de una relación ilícita de su papá, ilícita porque fue fuera del matrimonio. Veamos las evidencias que nos indican que esto es así. En el libro que estamos estudiando, que es el libro de Ruth, es importante ese libro porque Ruth es la bisabuela del rey David. Se casó con 2
Boz y Ruth engendraron a Obed, Obed engendró a Isaí, y de Isaí viene la línea de David, la casa de David. Y le dieron nombre a las vecinas, mire qué viejas más meques estas doñas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el primer caso de la escritura donde quien pone el nombre a ¿cómo se llama? A una persona no es Dios, ni son sus padres, sino que son las vecinas. Y vamos a ver eso cuando estudiamos la comunidad de fe. Sigamos analizando la comunidad de fe que había ahí en Belén. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, y dice claramente en el libro de Ruth que es el padre de David. Imagínense, una moabita dentro de la línea genealógica del Mesías, porque uno debe saber que de la línea de David, de la línea de Judá, de la tribu de Judá, es el linaje de donde vienen los reyes de Israel, y como finalidad es el rey de reyes y señor de señores, que es el Mesías prometido. 1 Samuel 16, 1 al 4. Aquí está Samuel, que ha llegado a la casa, no a la casa, sino que ha llegado a Belén, de donde es Isaí, y él viene a hacer un sacrificio. Lorena, bienvenida. Él viene a hacer un sacrificio, porque así le dijo el Señor: ¿cómo voy a llegar yo a Belén? Si ¿cómo se llama? En el momento que llegue a Belén, me van a decir, ¿a qué venís? Y yo voy a llegar a decir que aquí vengo a ungir al próximo rey de Israel, Saúl me va a matar, ¿verdad? Entonces le digo, no, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a tomar una becerra y la vas a ir a sacrificar a Belén. Y ahí, a partir de ese sacrificio, entonces vas a santificar a Isaí, y de Isaí es el hombre que yo te voy a decir que es el siguiente rey en Israel. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite. Acuérdense que el aceite es un símbolo de que una persona que es ungida con ese aceite, ¿cómo se llama? Consagrado para el Señor. Ese aceite representa la descendencia, o sea, que baje el reino de los cielos a la tierra. En otras palabras, un ungido es un representante del reino del Señor aquí en la tierra, y lógicamente tiene mucho que ver con hacer su voluntad. Dame, sirve a mí que me echen aceite y yo hago mi regalada gana, ¿va? Eso no funciona así. El símbolo tiene que ir con la realidad de vida que tiene una persona, que es el caso del contraste con Saúl. Sí fue ungido, pero quiso hacer lo que él quería. Bienvenido, hermana Carmencita. Dijo Jehová a Samuel: yo he desechado para que no reine. Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí, papá de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. No le dijo, vas a ir por fulano de tal. Aquí el Señor le va a dar una gran lección a cómo se llama el profeta Samuel, porque el primer rey de Israel había sido escogido de acuerdo al gusto humano, y ahora el Señor, los gustos humanos le salen sobrando. Él ve, dice, el corazón. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. ¿Por qué salen a recibir a un profeta con miedo? Bueno, por varias razones. Una de esas razones puede ser que, como lo vieron con una becerra, dijeron: aquí viene el profeta a resolver un caso, a un asesinato que no ha quedado esclarecido, a hacer justicia de parte de Dios. Eso puede haber sido una causa, pero la causa más probable es: hey, aquí viene el profeta Samuel, y viene a hacer un sacrificio. Eso quiere decir que vamos a entrar en guerra con los filisteos, o los filisteos nos van a atacar,
y por eso ha venido a resguardarnos, pero a nadie le gustan las malas noticias, ¿verdad? No lo vieron con entusiasmo. Viene el profeta Samuel, sí, qué bueno, profeta Samuel, bienvenido. Y por eso le dijeron, es pacífica tu venida, o sea, vienes en son de paz. Y respondió el profeta Samuel, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificados, está hablando con los ancianos, está hablando con la comunidad de Belén, y venid conmigo al sacrificio. Y de entre todos los ancianos, y santificando él a Isaí, al papá de David, y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Ahora vean, ya a estas alturas, Isaí sabe que uno de sus hijos va a ser elegido el próximo rey de Israel. ¿Qué harían ustedes si le dijera el profeta que uno de sus hijos va a ser el siguiente gobernante? Yo los mando a traer a todos los varones que yo tengo como hijos. Pero ¿a quién mandó a llamar el padre de David? Mandó a llamar a todos menos a David. Y mire lo que sucedió. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, o sea, los hijos de Isaí vinieron, para los mandar a llamar a los hijos de papá y mamá. Y vio a Eliab, el mayor de Isaí, y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer. Aquí le está cambiando la película al profeta, porque el profeta viene del molde del rey Saúl. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. En otras palabras, la percepción humana de grandeza que tienen ustedes con respecto a las personas, por sus talentos, porque levantan pesas, porque son gimnastas, porque son atletas, eso para mí me sale sobrando, dice el Señor. Yo veo el corazón, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Otra vez, recordarles, están todos los hijos de Isaí, lógicamente, de papá y mamá, ¿verdad? ¿De dónde más va a salir el rey de Israel? Del matrimonio, de los hijos del matrimonio. No, y David, allá lo tenemos ahí cuidando ovejas, porque ¿cómo se llama? Es un hijo ilegítimo. No es un ¿cómo se llama? Uno de mis hijos que yo tengo con mi señora, sino que fue una carnita al aire, la de don Isaí. Sigamos. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos, varones, delante de Samuel. 7. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová a ninguno de estos hijos de papi y mami los ha escogido para ser el próximo rey de Israel. ¿Qué está tramando el Señor? Mire lo que dice Crónicas, hablando de que ya habían pasado 7. Dice Crónicas, haciendo una genealogía repetida de la descendencia de dónde viene David, dice que Boz, el que se casó con Ruth, fue el padre de Obed, lo mismo que nos dijo Ruth. Obed fue el padre de Isaí. El primer hijo de Isaí fue Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simea, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Sem y el séptimo fue David. ¿Cuántos hijos pasaron enfrente del profeta Samuel? 7. ¿Cómo que si David es el séptimo, no aparece en la película de los que fue a mandar a llamar a, ¿cómo se llama? Isaí como hijo para que el profeta Samuel, porque aunque es el séptimo, es ilegítimo. En la cabeza de Isaí no cabía el hecho de que Dios iba a escoger al próximo rey de Israel, producto de una infidelidad de él con su mujer, producto de una canita al aire, producto de
desvarío, y no sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Para que David naciera, cómo llegó. Sus hermanas se llamaban Sarbia y Abigail, y Sarbia, las dos hermanas que son hijas de Isaí, y estas probablemente sí son de papá y mamá, ¿verdad? Pero ya vemos que es el séptimo, pero dentro de esos 7 no estaba ahí. Quiere decir entonces que había un octavo, que sí era de papi y mami, que sí estaba en ¿cómo se llama? En esa reunión. Pero, bienvenida Kathleen. Pero, no la habían mandado a llamar. Bueno, sigamos con la historia de lo que nos está contando el Señor con la elección de David. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. ¿El menor de qué? El menor de edad. Ya vimos en el listado que no, que es el séptimo. ¿Menor de qué? Menor en rango. A la hora de repartir la herencia se reparte el primero, se le dan 2 tajadas, al segundo 1 tajada, y a David como que no es muy... ¿Se acuerdan ustedes de Jefté? Que era, ¿cómo se llama? Que era hijo ilegítimo de su padre. Los demás hermanos a la hora de repartirse la herencia le dijeron: mira papá, vos sos de nuestra sangre, pero sos un bastardo, así que te me vas mejor de aquí. Así que Jefté tuvo que salir de ¿cómo se llama? De la casa de su padre a buscar suerte, y se unió con unos maleantes. Aún queda el menor, que apacienta las ovejas. Este tiene un trabajito que estamos haciendo acá, de sirviente, no está haciendo de noble, no está en la casa, estos mis hijos sirven en el ejército de Saúl, pero David está ahí cuidando las ovejas. Es el último que tengo ahí, pero envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, pero era un bicho. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Al chucho más flaco de la casa de Isaí escogió el Señor para ser el próximo rey de Israel. Y aquí, amados, hay una gran lección en todo esto. Dios no mira lo que mira el hombre. Por ejemplo, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: miren entre ustedes, dice que no hay muchos nobles. Alguien que es de la nobleza es que pertenece a la realeza, que pertenece a una familia real. De todos los que estamos aquí, el único que pertenece a una familia real soy yo, pero del Real Madrid. Todos venimos de un abolengo de familias comunes y normales. Y dice David, dice el apóstol: a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. No me pregunte por qué, pero el Señor le gusta glorificarse en las debilidades humanas. Cuando uno cree que es débil, es cuando más debe buscar al Señor. Y en esa debilidad encontrar la gran bendición de todo esto, ¿no? Es que cuando uno es débil, uno sabe realmente que uno no es capaz de hacer las cosas por uno mismo. No es capaz de salir del hoyo por uno mismo. No es capaz de... Entonces busca a Dios de tal manera que Dios se glorifique en nuestra vida. Hermana Carmencita. No, hermano. Carmencita. Ahí no es porque él era pita ni nada, ¿verdad? Sino que lo eligió, sino lo eligió por, o sea, yo pienso, ¿verdad? No sé, porque ya había visto su corazón, no es que haya sido feíto y todo, pues. O sea, ya había visto su corazón que era conforme al corazón de Dios. O sea,
Además de que no vio su físico, pero ya había visto su corazón, pues. Exactamente. Dios ve, por eso es importante, digamos, ver las diferentes capas de elección que hace el Señor. Sí, ya está establecido que David es un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Eso quiere decir que David va a estar dispuesto siempre a hacer la voluntad de Dios. Eso significa un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero, o sea que él ya sabía que iba a ser lo que Dios vio, pues, que él sabía que iba a ser una persona obediente. Ajá, correcto. A las cosas que él les iba a mandar, pues, mientras que Saúl no, pues, nada que ver. Pero en el caso, digamos... Y los hermanos. Se lo voy a poner, hablemos un poquito más adelante. Y Salomón, no habían más hijos de David, de la nobleza, que Dios pudiera escoger para ser el próximo rey de Israel. ¿Por qué tiene Dios que escoger a Salomón, que es producto, es el resultado de una unión que nunca se tuvo que haber dado? ¿Por qué? Porque a lo vil y menospreciado de este mundo escoge Dios para avergonzar a los sabios. Ese principio es sólido. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando yo soy débil, soy fuerte en el Señor. Porque es ahí donde Dios encuentra la oportunidad para glorificarse. O sea, si yo hubiera sido un hijo de papá y mamá, y veo ¿cómo se llama? Que escogen a David, yo hubiera dicho, a David, al hombre que es un bastardo, al hombre, pero David era el prototipo perfecto para glorificarse el Señor en la vida de este muchacho. ¿Por qué? Otra pregunta, ¿por qué no lo escoge cuando David es un hombre mayor? ¿Por qué escogerlo? O sea, está hablando de buscar un hombre para ser el próximo rey de Israel. Y mire este muchacho, que es un muchacho ilegítimo, que es un muchacho que es cuidador de ovejas, que es un pastor, y que además es un bicho. No estaba Dios poniendo en riesgo la familia de Isaí, la vida misma de David, al no esperar a que Saúl muriera? ¿Por qué escogerlo a tan temprana edad? Simple y sencillamente es, así como dice el Señor, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Porque hay algo que no vemos nosotros, y Dios ve en las personas menos aptas para su reino, ve el potencial para glorificarse, especialmente en aquellas que tienen un corazón para agradar al Señor, para hacer la voluntad del Señor. Digamos, esa es como la moraleja de todo esto. No sé si queda claro, Carmencita. Sí, pastor, sí, gracias. Entonces, a partir de ahí, David es ungido como rey. Mire cuando se está arrepintiendo, dice en el Salmo 51:5. He aquí, dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Espéreme, ¿acaso es pecado las relaciones íntimas en parejas que son casados, que no fue para eso que Dios hizo? ¿Cómo se llama? El poder procrear hijos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser pecado? ¿A dónde dice que es pecado? En ninguna parte. Es más, si ustedes se ponen a pensar, Adán y Eva eran una pareja que estaba desnuda y estaban ahí en el Edén. Y tenía todas las partes de una mujer y el otro todas las partes de un hombre. Y los dos eran una sola carne. O sea, adentro del Edén tenían ellos su intimidad sin espavientos, sin nada, porque es creación del Señor.
El problema está en saltarse las trancas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y aquí hay otro punto que es importante que quiero hacerle, amor. Tradicionalmente, la gran mayoría de cristianos, y llámese de la denominación que usted quiera, católicos, que se dicen que son cristianos, evangélicos, luteranos, lo que usted quiera, creen que todos los seres humanos nacemos pecadores. Y a eso le llaman el pecado original. Por eso la Iglesia Católica bautiza infantes. ¿Por qué el bautismo de infantes? Para sacarlos de las tinieblas, según ellos, porque nacen pecadores, y hay que pasarlos al reino del Señor a través del bautismo. Ese es el pensamiento católico. Pensamiento evangélico, todos nacemos pecadores, desde chiquito empezamos a pecar. Eso es una gran falacia, una gran mentira, y ahorita se los pruebo. Dice la Biblia, afirma la Escritura, que nada inmundo puede heredar el reino de los cielos. Esa es una afirmación. Nada inmundo puede heredar el reino de los cielos. Entonces, si los niños nacemos en este mundo ya teniendo el pecado sobre nuestras vidas, la marca, la mancha del pecado sobre nuestras vidas, eso quiere decir que somos responsables desde niños de esa mancha de pecado que tenemos. Pero espérenme tantito. El jefe de jefes dice que el reino de los cielos es de los niños. Entonces, ¿quién está equivocado y quién tiene la razón? Si el reino de los cielos es de los niños, es porque los niños en su etapa de inocencia no son responsables de ningún pecado. No nacen pecadores. Los seres humanos no nacemos pecadores. Nos convertimos en pecadores a medida nos vamos alejando del Señor y le vamos dando rienda suelta a nuestras pasiones y a nuestras iniquidades. Nos convertimos. Lo que David nos está diciendo es que todos nacemos pecadores, y entonces mi mamá, lo que David está diciendo, yo soy producto de una relación ilícita, soy hijo ilegítimo, está reconociendo su bajeza delante del Señor, está reconociendo que a nivel social, desde su nacimiento está marcado para no ser alguien importante, porque es producto de una relación. No sabemos si la mamá de David era empleada, la vecina, no sabemos qué fue lo que pasó. En la Biblia que cae un montón de cosas, y nosotros tampoco nos podemos poner a especular, pero sí sabemos que era un hijo ilegítimo. Sí, Pastor, digo yo que entonces es lo que ahora se le llama que es un hijo bastardo. Y yo me acuerdo cuando yo oía, estaba jovencita, hace un montón, que decían que a los hijos bastardos no les daban, no tenían parte de la herencia de los papás, porque era bastardo. Sí, correcto. Entonces, esta es la función de la vida. Así de cruel. Ajá. Bueno, si usted se acordará, no éramos viejos. Abraham, bienvenido, Josué. Abraham, ¿qué le dio a los hijos de la ¿cómo se llama? De la concubina? Les dio regalitos, no les dejó herencia. Sí. Toda la herencia fue para, ¿cómo se llama? Para Isaac. ¿Me explico? Entonces, para que veamos, lo que pasa es que hoy que tenemos una sociedad tan quebrada, no tan conservadora como en los tiempos bíblicos, vemos muchos parches que son como normales, ¿verdad? Pero en ese tiempo era un escándalo. Es hijo de fulano. No, que es hijo de fulano, con la fulana y que no sé qué. Era un escandalazo. Y además, fijarse en la vida de este muchacho, con todas las de perder, porque socialmente no es nadie, porque ni en la familia de él encaja, lo tienen allá cuidando ovejas,
porque es un bicho. ¿Se acuerdan Goliat lo que le dijo? Y a mí, a este bicho bonito me han mandado, porque los guerreros tenían que hacer apariencia de feo para dar miedo. Y le mandan ahí, este bicho le dijo, si hubiera estado en este tiempo, le digo, vos estás bueno, pero para hacer comerciales de ¿cómo se llama? De Gerber o algún volado así, pero no para venir a pelear conmigo. Pues ese es David. Vaya, entonces, perdón, esa era la condición de David en realidad. Sí, exactamente. El muchacho bastardo de la familia que era hasta pues. Exactamente. Por eso es que el papá no lo mandó a llamar porque dijo no. Exactamente. Él no es parte de esto a lo que ha venido el profeta. ¿verdad? Exactamente. No merece, digamos. Exactamente. Porque en el momento que el profeta le dice que va a escoger a uno de sus hijos, si David está en el estatus del resto de los hijos, lo manda a llamar también. Porque no vaya a ser, que sea este. Claro. Y tampoco lo hubiera tenido cuidando las ovejas. Exactamente. Exactamente. Ok. Bueno, sigamos. David entonces, amados, es un ungido. Un ungido significa que alguien con autoridad espiritual había vertido aceite sobre su cabeza como símbolo de que el reino del Señor había venido sobre la vida de esa persona. En otras palabras, una persona ungida era alguien que tenía el respaldo de el reino de los cielos aquí en la tierra. Miremos qué pasó con la vida de David. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, oiga bien, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué es que el Espíritu de Dios? ¿El Espíritu es terrenal o es celestial? Es celestial. ¿David es celestial o es terrenal? Es terrenal. Y está esta mezcla rara entre la carne y lo espiritual. ¿Para qué? Para que el Señor establezca en este mundo, en esta tierra, su reino y tener un representante de su reino. Vayámonos a cada uno de nosotros como cristianos, hermanos. En aquel tiempo era un privilegio ser ungido. No a todos se les ungía. Solo habían 3 tipos de llamados a los que se les ungía con aceite. 1, rey, como ya lo estamos viendo en la vida de Saúl y en la vida de David. 2, el sumo sacerdote y los hijos del sumo sacerdote que generacionalmente le seguían eran ungidos con aceite. Y número 3, los profetas. Reyes, sacerdotes, profetas. Otra vez, y lo estoy diciendo de nuevo a propósito, para que se les vaya quedando. Reyes, sacerdotes y profetas. Estos 3 tipos de personas eran los que le daban luz, los que decían de parte de Dios el mensaje para guiar al pueblo en la dirección de conocer la voluntad de Dios en todos los asuntos de la vida. Y estaba esa combinación de esos 3 oficios. Me voy a saltar un poquito para llevarlos hasta la conclusión que vamos a sacar de todo esto. David, la figura de David es sumamente importante en el reino del Señor. No por él como persona, porque ya sabemos todas las cosas que hizo mal, pero en él se establece por primera vez un prototipo del Mesías que iba a venir más adelante. Ese Mesías venía a tener esos 3 oficios también, como los tenía David: rey, sacerdote y profeta.
Y la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo es Rey, sacerdote y profeta. David Barrientos, no David el Rey de Israel, me preguntó ahora, antes de que todos entráramos, pero David no era del linaje, no era de la tribu de Leví. No es de la tribu de Leví. ¿Y cómo puede ser entonces sacerdote? Es que, de acuerdo a como David sabe, hay dos clases sacerdotales. Está la línea sacerdotal que viene de Leví, que esa línea es no desechable, sino que tiene un plazo, tiene una vigencia, o mejor dicho, tuvo una vigencia, porque ya no tiene vigencia, ya no hay más vigencia en Leví. Hay muchos cristianos que andan ahí hablando de que ¿cómo se llama? Se van a volver a hacer los sacrificios en Israel y que hay que ¿cómo se llama? Que hay no. La Biblia no habla de cómo se llama, que vamos a volver al sistema sacrificial, porque el sacerdocio levítico era un sacerdocio que tenía caducidad. Pero hay un sacerdocio del cual viene una línea que no tiene caducidad, no tiene principios ni fin de días. Ese sacerdocio se le conoce como la orden de Melquisedec. David no viene del linaje, viene de la tribu de Judá. Y entonces, ¿cómo puede ejercer el sacerdocio? Porque el sacerdocio que está ejerciendo no es el sacerdocio levítico, es el sacerdocio por Melquisedec. En nuestro Señor Jesucristo, proféticamente hablando, se decía en los Salmos que Él es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Por eso es que la limpieza del templo no era la limpieza del templo que los levitas hacían en el Yom Kippur, porque eso era hoy borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Pero el sacerdocio, el sumo sacerdocio que Cristo hace, que se presenta con su propia sangre y no se presenta en un tabernáculo, en un templo hecho por manos humanas, sino en el templo mismo del Señor, para que con su propia sangre purificara el lugar y comprarnos entrada para que nosotros tengamos acceso a la presencia directamente de nuestro Señor. Ahora, amados, cada cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo es también un ungido. Si ustedes se acordarán, ahí en los años 90, cuando yo vine de estudiar de Estados Unidos, así como la moda en los años 80 era que el que no hablaba en lenguas no era cristiano, ¿no? En los años 90 era la unción, y la unción aquí, que la unción allá, y que la unción, todos hablaban de la unción, pues nadie sabía por qué servía. La unción de la que habla la Escritura es la venida del Espíritu Santo, lo divino que se mezcla con lo humano. Cuando nosotros creímos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Ahí está nuestra unción. Ahora bien, es suficiente esa unción en el sentido de que, bueno, yo ya soy ungido, yo puedo estar desligado del cuerpo de Cristo. No es ese el diseño del Señor. El diseño del Señor es que, como ungidos, cada uno de nosotros busquemos ser parte de una comunidad de ungidos, porque en medio de esos ungidos habita la gloriosa presencia del Señor, como lo hacía en el tabernáculo, como lo hizo en el Edén, como lo hizo en el tabernáculo, como lo hacía en el templo del Señor. Es más, el apóstol Pablo a los tesalonicenses les dice que no debemos apagar el Espíritu de Dios que está en nosotros. ¿Qué es apagar? Bueno, si uno enciende la tele, ve que sale el canal, el programa que está viendo, lo apaga y está sin funcionar.
una tele descompuesta y una tele apagada son exactamente lo mismo. Un cristiano puede apagar la llama del Espíritu, por supuesto. ¿Por qué? Porque no tiene esa conexión con el cuerpo de Cristo. Y se va alejando. No es de inmediato, como lo hemos visto en la vida de Noemí, como lo hemos venido hablando lo mismo. No es de inmediato el que se apague esa llama, por la gran misericordia del Señor que tiene para nuestras vidas. Pero llega un momento donde hasta nuestra propia conciencia se cauteriza. Y ahí, amados, cuando estamos en ese estado, resucitar ese muerto ya que cuesta. Solamente la misericordia obrar en la vida de una persona que ha permitido, se ha dado el lujo de alejarse de su comunidad de fe, por las razones que sean, pero se ha alejado de la comunidad de fe al grado tal de apagar la voz de Dios dentro de su vida, de que le cause más placer las cosas de este mundo que el de las cosas espirituales. Y el Señor, el apóstol Juan lo pone en blanco y negro y dice, miren, dice, si ustedes aman al mundo, amar al mundo, el amor del Padre no está en ustedes. ¿Y qué es amar al mundo? 3 cosas que son manifiestas en el mundo: los placeres de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la fama. El que digan que yo soy aquí, que yo soy allá, que mis amigos me conozcan, que me respeten, que me admiren, la fama. Ese es el mundo. Y dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor, ese permanece para siempre. Así que cada cristiano debe saber, ustedes deben saber, que ya son ungidos, que no tienen que pasar por un proceso de no sé qué, un retiro de 20 días, de ir allá al muro de los lamentos, de que ir al monte no sé dónde, que un ayuno de 40 días, ya somos unidos. ¿Y para qué sirve esa unción, pastor? Para hacer la voluntad del Señor, para obrar y poder hacer la voluntad del Señor con nuestras fuerzas humanas, pero en lo sobrenatural de Dios. Adorar, cantar, tocar un instrumento, cuando lo hacemos bajo la unción del Señor, es dinamita pura. Eso es lo que edifica, es lo que llena la vida de los cristianos, es lo que hace que nosotros nos sintamos vivos, porque estamos atizando el fuego espiritual en nuestro ser, ese deseo de servir, de amar al Señor, de amar verdaderamente a mis hermanos, de amar la obra de Dios, de amar el reino del Señor. Si permitimos que se apague, y uno debe saber, ¿verdad?, cómo tiene el fuego adentro de su corazón. Si la llama se está apagando, hay que volverle a encender. Aviva el fuego, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Aviva el fuego de ese don que hay en ti. ¿Y cómo se aviva? Hay que echarle más leña, hay que echarle combustible, más oración, más profundidad en la palabra, más comunicación con el Señor, más constancia en mi asistencia, más preparación en la palabra, lo que ustedes están haciendo ahora. Le felicito por querer estar aquí aprendiendo más de la palabra del Señor. David es ese ungido, es ese representante de Dios aquí en la tierra. Malamente, hermanos, nos han enseñado que todo tiene que hacer el pastor. Mire, fíjese, pastor, que quiere recibir a Cristo. ¿Y usted por qué no ora? Si los pastores no tenemos nada extraordinario, no es que nos han salido alas ni nada, hacemos exactamente y tenemos las mismas debilidades que tiene todo el mundo. Es que el pastor tiene que venir a orar por los enfermos, es que el pastor tiene que
¿Qué cómo se llama que da la consejería? Es que el pastor... Momento, si el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Es cierto, ¿verdad? Que hay ciertos niveles de conocimiento en las Escrituras que nos hacen más capaces de dar un mejor consejo que alguien que va comenzando. Pero esa persona, nosotros en algún momento comenzamos también, ¿va? Comenzamos todos patulecos y a medida hemos ido avanzando, el Señor nos ha ido formando y nos ha ido estableciendo, pues es lo normal en la vida de todo cristiano, que nuestra fe debe ser arraigada y afirmada cada vez más, para no andar tambaleando en cómo se llama en esta vida. Pero es necesario que nos lo creamos, que le creamos a Dios que eso es una realidad. Y segundo, que no nos apartemos de la llama, de la comunidad de fe en la que el Señor nos ha puesto. Amén. Ahora, David, amados, a diferencia de Saúl, sí sabe el peso de la responsabilidad de su llamado y de su unción. Ese sí sabe el peso. ¿Cómo lo sabemos? Mire, cuando peca groseramente, el pecado más negro en la vida de David, bueno, hay uno más negro, porque le costó la vida a muchas más personas, ¿no? Y le costó la vida solamente al marido de la Betsabé. Y el Señor le dice, David le dice al Señor, Señor, no me eches de delante de ti. En otras palabras, no me saques de tu reino. No me saques de tu presencia. ¿Se acuerdan que a Caín lo corrió de su presencia? Yo quiero, Señor, estar acá. Yo reconozco el error, el pecado, lo grosero de las cosas que he hecho, pero no me eches de delante de ti. Y ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero que me pase lo mismo que a Saulito. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Usted no ve a un Saúl orando de esta manera. Usted no ve a un Saúl reflexionando y asumiendo la responsabilidad del pecado y de la unción que está sobre la vida de él. El Espíritu Santo abandonó a Saúl y él como que algún calcetín se le había perdido. Como que no era importante. Y para que sintiera el ácido, el Señor le mandó un espíritu inmundo para que lo atormentara, que lo llegaba hasta a desesperar y enloquecer. Si no es porque a David lo contrata para que cantara las alabanzas y la adoración al Señor, para que ese espíritu inmundo se alejara de la vida de Saúl. Pero el Señor le dice, David le dice, no me eches. Yo quiero ser parte de tu pueblo, no me corras. No me destierres. Aquí, mire, y David no está diciendo, no me quites la corona. Saúl, es que la corona, es que, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué van a decir los ancianos? Yo quiero seguir siendo rey en Israel. No importa si tengo que consultar a una bruja, yo quiero seguir siendo. No, David, no. Yo quiero seguir siendo parte de tu pueblo. Pero no me quites tu Santo Espíritu. Y jamás de los jamases el Señor, con todo lo negro que pecó David, el Espíritu de Dios se apartó de la vida de David. Otro aspecto de la vida de David, dice la Escritura que era el dulce cantor de Israel. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mire qué currículum que tenía David, a pesar de ser un bicho. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, que el que está con las ovejas. ¿Quién era la audiencia que tenía David cuando cantaba? Las ovejas, ¿verdad? Pero no le cantaban las ovejas, le cantaba al Señor. Ahí en los pastos, en los sequedales, en las aguas de reposo, en las colinas, en las montañas, en los valles, con el sol, le cantaba al Señor.
Y aquí quiero hacer un punto, amados. Y un punto muy importante, especialmente para mis hermanos de alabanza. Cuidado con la música que escuchamos. No, pastores, que eso no me afecta. Miren, déjenme darle testimonio. Hasta que yo empecé a descubrir el reino del Señor, yo me daba mis permisos de escuchar la música que yo quisiera. Pero me fui autoanalizando, a medida fui en la palabra, descubriendo, me fui autoanalizando. Y empecé a ver un patrón bien feo con Y con F mayúscula, en mi vida. Que todas esas canciones que yo oía me hacían entrar en un sistema, en un estado anímico de tristeza, medio deprimido, ¿cómo se llama? Sentir como que, porque déjeme decirle, la música romántica, de la cual nos gusta a todos, no me voy a hacer el santo, nos gusta a todos la música romántica, pero la gran mayoría de canciones son de despecho. Y abre uno una puerta al enemigo para llenarlo de preocupación, llenarlo de tristeza, llenarlo de estrés, de incertidumbre, de dudas. Y hasta hace muy poco yo dije, yo voy a ser selectivo con la música que escucho. Y yo la música que escucho en la radio cuando voy en el carro, ya en mi iPod, en mi teléfono ya descargué música cristiana que va a la medida de lo que es el reino del Señor. Y me gusta mucho un cantante que se llama Paul Wilbur, porque ha hecho muchos conciertos en Israel y la música está condicionada para hablar del reino del Señor en Israel. Y fui descubriendo, amados, una etapa diferente en mi vida. Una situación de, cuando yo escuchaba esta música, y yo estoy diciendo que ya totalmente no, que ya no escucho, no. Y déjeme decir otra cosa, y se lo digo con toda la sinceridad delante del Señor. Para mí la música cristiana es para los días domingos, cuando cantaban, ahí en la iglesia. Y había domingos que no le sentía sabor a lo que cantábamos ahí en la iglesia, por más que yo era el predicador. Pero fui cerrando las puertas y escuchando música. Miren, la calidad de mis pensamientos fueron diferentes. El crear esa atmósfera de ¿cómo se llama? De la presencia del Señor, de estar en la presencia del Señor, de tener esa conexión. Yo les soy honesto, en la radio, una canción cristiana versus una canción del mundo, canción cristiana para el domingo, de lunes a sábado, es la música. Es más, mis hijas no me van a mentir que yo me bañaba y con la música de no fulano y con la de no fulano y con no sé quién. Mire, cambió mi manera de pensamiento, mi ánimo, mi manera de enfrentar los problemas, diferente, amados. O sea, la música sí es un ¿cómo se llama? Una puerta, digámoslo así, un portal que podemos abrir para dañarnos o para fortalecernos en el Señor. Pues a Saúl eso, el Espíritu de Dios se apartó, pero venía David, cantaba las canciones al Señor. ¿Y qué pasa? Que como el Señor habita en las alabanzas de su pueblo, no hay espíritu inmundo que pueda estar alrededor, ni opresión, ni hacer nada en la vida de una persona
que tiene esa atmósfera de bendición de cómo se llama, de parte de Dios para la vida nuestra. Perdón, ¿hay alguien que está queriendo hablar? No. Muy bien. Terminamos esta noche, hermanos, porque ya se nos pasaron 5 minutos. 23:1 del segundo libro. Estas son las palabras posteriores, aquí cuando está ya a punto de morir David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto. ¿De dónde viene David? Desde bien abajo. El ungido del Dios de Jacob, ungido, el dulce cantor de Israel. No es por gusto, amados, que una buena parte de los salmos que hoy tenemos son producto de la relación que este hombre tenía con Dios. En las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las muy malas. Algo que tiene David como cantor, como ministro de alabanza, que los ministros de alabanza deberíamos ser todos, ¿verdad? De cantarle al Señor, de vivir su presencia, de experimentarla en nuestro día a día, de saber que Dios está ahí con nosotros, de saber que no estamos solos, que no nos ha dejado huérfanos el Señor. Y el enemigo trata la manera de meter la cuchara siempre para robarnos la paz, para robarnos esa cercanía que quiere tener el Señor con nosotros. David, amados, en toda circunstancia, siempre le cantaba al Señor. Les pongo un caso nada más. Uno de los capítulos más negros en la vida de David fue cuando Doeg, ordenado por Saúl, mató a 85 sacerdotes. Elimelech, que era el sumo sacerdote, y 84 más que eran parte de su familia. 85 muertos. Eso le dolió en el alma a David y escribió uno de los salmos más preciosos. Un día esto lo vamos a predicar en la iglesia, casi ya para terminar el año, donde contrasta la vida de los malignos con la vida de la gente que quiere vivir para la gloria del Señor. Y termina ese salmo diciendo, pero yo, dice, como un olivo verde, voy a estar firme en la casa del Señor. El olivo verde es un trozo de árbol robusto, fuerte, en su vigor más alto, que produce frutos, que da gusto ver al árbol, que no se mueve, que es inconmovible, que está ahí presente, lo que está diciendo el rey David. En toda circunstancia negativa, ¿no? Usted siempre los salmos, hay gente que le gustan los salmos solo para, el lamento, que no sé qué. Pero en cualquier lamento usted vea lo positivo que siempre saca David de cualquier circunstancia negativa. Las canciones de este mundo, ¿no?, están hechas para cortarse las venas. Pero las canciones que dirigimos al Señor, sea que cantemos bien o no cantemos bien, los ministros de alabanza sí están obligados a cantar bien y a hacer bien su papel, a tocar bien los instrumentos. Pero todo el resto de mortales que no tenemos esos dones, cantarle al Señor, adorar al Señor, vivir en su presencia, va a ser siempre sacar de toda circunstancia negativa, ver más allá de la nariz de uno, que Dios siempre es quien nos sostiene, que Él siempre nos lleva de su mano derecha y que nunca nos deja y nunca nos desampara. Amén. 5 minutos para preguntas.
Ulises. Sí, pastor. Yo quisiera hacer una pregunta personal. Y es la siguiente. ¿Considera usted que en la actualidad hay personas ungidas y profetas? No lo vimos ahora, pero lo vamos a ver el próximo jueves. Un profeta, lamentablemente, y déjame decirte una cosa, una buena parte de los hermanitos que están en el manicomio se han creído que son profetas, pero según ellos creen que son profetas porque andan adivinando el futuro. Un profeta, como lo vamos a ver en la vida de David, es alguien que habla un mensaje de parte de Dios. Eso quiere decir que ha estado en el secreto de Dios y que ha oído la voz de Dios, tal vez no audible, pero sí en lo profundo de su ser, o porque el Espíritu la revela, y puede comunicar esa verdad de Dios a otros. Y te voy a decir una cosa, todos aquellos que hemos creído en Cristo, que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, tenemos la capacidad de profetizar. Por eso dice el apóstol Pablo. Sí, dice, hay muchos que hablan en lengua. ¿Saben qué? A mí me gustaría que todos profetizaran. ¿Cómo que todos profetizaran? Que no son elegidos así con los dedos de las manos los que son profetas. No, es que cuando te metes a la palabra y hablas de la palabra, estás profetizando. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Metete a la palabra. Esto no es de adivinación, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Mira la gran cantidad de profecías que se dijeron para la pandemia. Que en noviembre no sé qué, que viene más duro, que no sé qué, que... Bueno, para los terremotos aquí en El Salvador, ustedes se acordarán, ahí en el 2001, hermanos, si era una catástrofe, un montón de profetas, que los volcanes se van, que El Salvador, que Centroamérica va a desaparecer, que no sé qué, unas cosas fatalistas que hablaban. Y la profecía de la que habla la Escritura, la profecía como la entendemos en la era presente, tiene que cumplir con tres cosas. Jamás esa adivinación, porque el espíritu de adivinación son espíritus de demonios. Tiene que cumplir con edificar. Cuando tú profetizas, edificas, consolas y exhortas. Edificar es que lo que estás diciendo está construyendo la vida espiritual de una persona. Exhortar significa mostrar un mejor camino, que es el camino de la voluntad de Dios versus los caprichos de nuestros corazones. Esa es una exhortación. Este es el camino pero esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y consolar es porque la profecía no te tiene que venir a dar miedo. El Señor dice, hermano, que lo va a pasar por una prueba. Ya te afligió. Ya te salvequeó el hermano. No, consolación. Profecía es, mira, brother, fíjate que yo siento en mi corazón decirte que si bien es cierto, puedes estar pasando por pruebas, pero dice el Señor que Él va a estar contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar. Esa es profecía. Porque le estás diciendo algo que viene de parte de Dios para la vida de esa persona. Una palabra del Señor. Una palabra de aliento para la vida de esa persona. Ese es un mensaje profético. Y solamente la palabra cumple con esos tres grandes columnas, digamos, para hacer una verdadera profecía. Ahora, si hay profetas que fluyen en el don de profecía, que pero te van a venir a prevenir de ciertas cosas. Nunca la profecía viene para avergonzar la vida de una persona. Nunca la profecía viene para denigrar la vida de ninguna persona.
Nunca la profecía debe servir para señalar el pecado de una persona en público, ni tampoco para ¿cómo se llama? Para hacerme yo sentir superior y la otra persona que se sienta como que es gusano. Siempre la palabra va a traer consolación, edificación y exhortación. Siempre. Esas palabras. Si no existe eso, no es profecía. Ok, pastor. Gracias. Ahora, hay gente que confunde profecía también con el don de ciencia. El don de ciencia es esto y esto y esto lo que se debe hacer. Y viene de parte de Dios. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de cómo se llama Isaías? Cuando fue a visitar al rey Ezequías. Estaba enfermo y la enfermedad era de muerte. Viene y le dice, cuando ya el Señor resolvió que, ¿cómo se llama? Que le iba a dar 15 años más. Vino Isaías, no usando el don profético, sino el don de ciencias, le dice, hazte una pasta de higos y póntela ahí en el lugar de donde tienes la llaga. Ahora, ¿a quién le dijo que esa pasta de higos era buena para la enfermedad que tenía? ¿Cómo se llama? El rey. El Señor, pero es un don de ciencia. No fue una profecía. Sí, Carmencita, perdona. No, fíjese que yo tenía una niña en la iglesia, ¿verdad? Que yo le daba clase. Y decía de que ella iba a ser profeta y que iba a tener mucho dinero. Y en ese caso, y era una persona muy cristiana, ¿verdad? En ese caso, ¿qué pasa, hermano? Son aspiraciones humanas, no son llamados de parte de Dios. Miren, un profeta, estamos hablando de alguien que ejerce la profecía como tal, es alguien que está dispuesto a que te le corten la cabeza. Ninguno de los profetas, si ustedes se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise abrigarte así como la gallina, ¿cómo se llama? Le da esa protección a sus polluelos, pero no quisiste. Ay, Jerusalén, le dice que matas a los que te son enviados. ¿Y quiénes eran esos enviados? Los profetas. ¿Y por qué caían mal? Porque venían con un mensaje de Dios de arrepentimiento y de que Dios no estaba de acuerdo con el accionar de la vida del pueblo en cómo se llama, cómo vivían en esa época. Porque se habían desviado, se habían ido tras otros ídolos, o se habían ido, ¿cómo se llama? Entre ellos mismos, entre hermanos, estaban matando. Pero no es, o sea, un profeta ni siquiera lo anda diciendo. Es como un pastor, no tiene que andar enseñando la credencial. Un pastor se conoce, el mismo pueblo del Señor alberga, ¿cómo se llama? Un llamado de un pastor. Yo no tengo que andar sacando la credencial, pues sí me dice el pastor, sí, yo sé la Biblia, sé. No, el mismo accionar de ¿cómo se llama? Bueno, David jamás en la Escritura va a encontrar que diga que él es profeta. Nunca va a encontrar que es profeta. Pero sí va a encontrar hablando profecía. Varios de los salmos de lo que hablan del sacrificio, de lo que iba a suceder en el sacrificio de Cristo. Bueno, estamos, ya son las 1:49, ya nos pasamos la hora.